Desde hacía semanas, Lucía notaba algo extraño en su planta favorita. No era solo que sus hojas se marchitaban, sino que parecía hacerlo cada vez que su ánimo decaía. Al principio lo tomó como una coincidencia, pero el patrón se repitió tantas veces que el miedo se volvió curiosidad. Álvaro, con su escepticismo habitual, sonrió con ternura cuando ella se lo contó, creyendo que eran imaginaciones suyas. Sin embargo, al ver la angustia en sus ojos, accedió a instalar una cámara frente a la planta. Esa noche, entre cables, luces y silencio, ninguno de los dos imaginaba que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre su forma de mirar la vida. Esa primera noche, Lucía apenas pudo dormir. El sonido del reloj se mezclaba con el tic silencioso de la cámara, grabando sin pausa. Al amanecer, con los ojos hinchados de ansiedad, corrió hacia la pantalla para revisar las imágenes. Lo que vio no era espectacular, pero sí inquietante. Una hoja de vera se había movido ligeramente, inclinándose hacia el sofá donde ella solía sentarse. Álvaro, medio dormido, lo atribuyó a la corriente del aire, pero algo dentro de Lucía se estremeció. No era solo el movimiento, era el momento. Había ocurrido justo después de que ella apagara las luces y murmurara «Buenas noches». El resto del día transcurrió con una mezcla de rutina y nervios. Lucía intentó distraerse, pero cada vez que miraba a Vera, notaba algo diferente. La planta parecía más erguida, más atenta, como si la estuviera observando. Álvaro se reía y decía que estaba sugestionada, aunque su mirada ya no era del todo incrédula. La cámara seguía grabando, testigo de un lazo invisible que crecía entre una mujer y una planta que de algún modo parecía sentir. Esa noche, la duda se convirtió en obsesión. Lucía preparó otra cámara, esta vez más cerca, enfocada solo en Vera. Grabó horas de silencio. Luego, sin poder evitarlo, comenzó a hablar. Le contó cosas simples. Lo cansada que se sentía, lo sola que estaba últimamente, lo difícil que era que alguien la creyera. En ese instante, una hoja de Vera se inclinó apenas, como respondiendo a su confesión. Lucía se quedó helada, con la respiración suspendida, mientras el corazón le martillaba de emoción y miedo. Cuando Álvaro volvió y vio las grabaciones, el silencio llenó el cuarto. No hubo risas ni bromas. En la pantalla, las hojas de Vera parecían moverse con una intención que ningún viento podía explicar. Lucía lo miró, buscando en su rostro una señal de comprensión. Él respiró hondo, todavía incrédulo, pero con un brillo distinto en los ojos. Esa noche, por primera vez, no apagaron la cámara. Dejaron que siguiera grabando, como si ambos presintieran que lo más extraño aún estaba por ocurrir. Las horas siguientes fueron un torbellino de incredulidad. Lucía repasó el video una y otra vez, buscando una explicación lógica. Pero cuanto más lo observaba, más claro era el patrón. Ver se movía. Sí, pero no de cualquier forma. Lo hacía en sincronía con ella, como si respondiera a sus gestos, a sus emociones. Álvaro intentó mantener la calma, atribuyendo todo a variaciones de luz o humedad, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Esa noche, ambos decidieron repetir el experimento bajo condiciones más controladas. Sin saberlo, se preparaban para grabar el momento más inquietante de sus vidas. Colocaron un ventilador, midieron la temperatura y hasta apagaron los relojes para eliminar vibraciones. Nada parecía interferir. Cuando Lucía habló suavemente con Vera, una de las hojas más grandes se giró apenas,
como un gesto imperceptible, pero claro. Álvaro tragó saliva y volvió a revisar el video. La coincidencia era imposible. Lucía, con la voz temblorosa, sonrió entre lágrimas. Era la primera vez que alguien, o algo, la escuchaba tan profundamente sin decir palabra. Desde ese instante, nada volvió a sentirse igual. Lucía comenzó a registrar cada pequeño cambio. El movimiento, el brillo, incluso el sonido sutil de las hojas al rozarse. Álvaro, cada vez más intrigado, instaló sensores de humedad y movimiento. Ambos permanecieron despiertos toda la noche, observando la pantalla como si fuera una ventana a otro mundo. Cuando las luces del amanecer comenzaron a filtrarse, vieron algo que los dejó sin voz. Vera se inclinó hacia Lucía, mientras ella lloraba de agotamiento. Al día siguiente, el apartamento tenía otro silencio, uno que no pesaba sino que escuchaba. Lucía empezó a hablarle a Vera cada mañana, contándole sus pensamientos, agradeciéndole por acompañarla. Álvaro, ya sin ironías, tomaba notas meticulosas. El escepticismo había dado paso a una extraña reverencia. No sabían si estaban frente a un fenómeno natural o espiritual, pero lo que sí comprendieron era que esa planta sentía, o al menos respondía al amor. Esa noche, al revisar las grabaciones por última vez, algo nuevo ocurrió. En un momento de silencio absoluto, la cámara captó una vibración suave, como un suspiro vegetal. Las hojas se movieron sin causa aparente. Justo cuando Lucía decía gracias. Ambos se miraron, y por primera vez Álvaro no buscó una explicación. En su rostro había algo distinto, una mezcla de miedo y admiración. Comprendió que estaban frente a algo vivo, consciente y profundamente conectado a ellos. Desde aquella noche, Lucía comenzó a hablarle a Vera todos los días. No lo hacía como experimento, sino como quien conversa con una amiga que por fin entiende. Cada palabra parecía provocar una respuesta, una hoja que se alzaba, un brillo nuevo en el verde. Álvaro grababa todo en silencio, fascinado por la naturalidad con que Lucía se comunicaba con la planta. Ya no era una historia de ciencia, sino de conexión. Algo en ese intercambio le recordó la manera en que los seres humanos olvidan escuchar a la vida que los rodea. Lucía comenzó a notar un patrón en los movimientos de Vera. Cuando hablaba de alegría, las hojas se expandían. Cuando mencionaba tristeza, se contraían lentamente. Comenzó a registrar esas reacciones como si fueran palabras, como si la planta le respondiera en su propio idioma. Álvaro, aunque aún dudaba, no podía apartar la mirada. El lenguaje que estaban descubriendo no se escribía ni se pronunciaba. Se sentía. Era la voz silenciosa de la vida misma. Con el paso de los días, el apartamento se transformó. El aire era más fresco, los sonidos más suaves. Lucía sentía que la energía entre ambas fluía con una precisión imposible de negar. Álvaro comenzó a grabar un documental sobre el fenómeno, intentando capturar cada gesto y cada silencio. Pero lo que más lo impresionaba no era la planta, sino la serenidad en el rostro de Lucía. Parecía florecer al mismo ritmo que Vera. Una noche, mientras revisaban el material, notaron algo nuevo. Un reflejo apenas perceptible que aparecía cada vez que Lucía hablaba con ternura. Una especie de pulso luminoso recorría las hojas de Vera, casi imperceptible al ojo humano. Álvaro ajustó el contraste y lo confirmó. Era como si la planta emitiera una vibración de respuesta. Lucía, con los ojos brillantes, comprendió que no era ella quien hablaba con Vera, sino Vera quien la estaba escuchando desde el principio.
Con el tiempo, Lucía ya no necesitó cámaras ni sensores. Sabía cuándo Vera sentía. La energía entre ambas era tan clara que podía anticipar los movimientos antes de que ocurrieran. Una mañana, mientras el sol entraba por la ventana, Lucía susurró un «gracias», y una nueva hoja se desplegó lentamente frente a ella. Álvaro, con la cámara en la mano, comprendió que ya no estaba grabando un experimento, sino un milagro natural. Una madrugada, Lucía se quedó dormida junto a Vera, agotada después de un largo día. Álvaro, sin sueño, decidió revisar las grabaciones más recientes. Lo que vio en la pantalla lo dejó sin palabras. Mientras Lucía dormía, las hojas de Vera se movían lentamente hacia ella, como si intentaran protegerla. No había viento, ni vibración, ni error, solo aquella danza silenciosa, precisa, maternal. En ese instante, algo dentro de Álvaro se quebró. Su lógica se rindió ante la evidencia. Álvaro rebobinó el video una y otra vez, buscando una explicación. Pero cada repetición era aún más clara. Vera se movía hacia Lucía, justo cuando ella comenzaba a llorar en sueños. Una lágrima cayó sobre su rostro dormido, y en ese mismo instante, una hoja se inclinó como para secarla. Álvaro se llevó las manos a la cabeza, temblando. Nunca creyó en nada fuera de la razón, pero aquella imagen lo cambió todo. Cuando Lucía despertó, lo encontró inmóvil frente a la pantalla, con los ojos rojos y la respiración agitada. Ella no entendía lo que pasaba hasta que él le mostró el video. Durante minutos, ambos observaron en silencio aquel movimiento imposible. Luego, sin hablar, Lucía se acercó a Vera y la tocó suavemente. La hoja volvió a moverse, apenas, como reconociendo su presencia. Álvaro se llevó las manos al rostro y rió entre lágrimas. Su incredulidad había muerto, reemplazada por una fe que no sabía nombrar. Durante el día, el apartamento se convirtió en un laboratorio improvisado. Álvaro colocó sensores de movimiento, de sonido, de humedad. Quería entender cómo y por qué ocurría aquello, pero lo que descubrió lo dejó sin respuesta. Vera reaccionaba solo a la voz y la presencia de Lucía. No importaban las luces ni los aparatos. El vínculo era puramente emocional. Por primera vez en su carrera, Álvaro comprendió que había cosas que no se miden, solo se sienten. Esa noche, Álvaro encendió la cámara una vez más, pero no como científico, sino como testigo. Observó cómo Lucía hablaba con Vera, cómo las hojas respondían con suavidad. Ya no buscaba pruebas, solo quería capturar la belleza de algo que escapaba a toda lógica. Cuando Lucía terminó de hablar y sonrió, una hoja se inclinó lentamente hacia su rostro, tocándola apenas. Álvaro bajó la cámara y susurró: «Ya no necesito más evidencia». Desde aquel día, todo cambió entre ellos. Álvaro ya no grababa por curiosidad, sino con devoción. Lucía, por su parte, comenzó a sentir que Vera la entendía más que cualquier ser humano. Cada palabra, cada emoción, parecía tener un eco verde que la planta devolvía con sutileza. Juntos, decidieron registrar aquel fenómeno como si fuera un diálogo entre mundos distintos, el humano y el vegetal. En el fondo, ambos sabían que estaban frente a algo que trascendía lo explicable. Instalaron nuevos sensores, uno para medir vibraciones, otro para registrar temperatura y humedad. Pero lo más sorprendente fue el resultado. Cada vez que Lucía hablaba con cariño, los sensores marcaban leves variaciones, como pulsos, pequeñas señales de respuesta. Álvaro no podía creerlo.
La ciencia registraba lo mismo que su corazón. Por primera vez, ambos estaban sincronizados. Ella con su intuición, él con su razón, y Vera con su misterioso lenguaje de luz y movimiento. Con el paso de los días, los resultados se repitieron una y otra vez. Cada emoción tenía una respuesta medible: felicidad, calma, tristeza. Pero lo que más sorprendía era la precisión con que Vera reaccionaba a los sentimientos de Lucía, incluso sin palabras. Álvaro registraba todo con una mezcla de fascinación y respeto. Lo que comenzó como un experimento se había convertido en una forma de comunión. Lucía y Vera ya no necesitaban hablar. Se entendían en el silencio. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las hojas, Lucía sintió un impulso repentino: cantarle. Una melodía suave, casi un susurro, llenó el aire. Vera respondió con un movimiento sutil, como si siguiera el compás. Álvaro, detrás de la cámara, contuvo la respiración. En ese instante comprendió que estaban presenciando una forma de comunicación tan antigua como la vida misma. No era magia ni milagro, era amor en su estado más puro, manifestado en verde. Esa noche, cuando apagaron las luces, Lucía y Álvaro permanecieron en silencio, contemplando a Vera bajo la tenue luz del monitor. La planta parecía brillar con vida propia, pulsando con la energía que habían compartido. Álvaro colocó su mano sobre la de Lucía, y por primera vez no habló de teorías ni grabaciones. Solo dijo: «Nos está enseñando algo que olvidamos». Lucía sonrió, mirando a Vera, y respondió: «A sentir sin miedo». Lucía sabía que para entender la conexión debía ponerla a prueba. Con el corazón encogido, decidió pasar unos días fuera de casa. Álvaro no estaba de acuerdo, pero entendía que era necesario. Antes de irse, Lucía se acercó a Vera, acarició una hoja y le susurró que volvería pronto. La cámara quedó grabando, el apartamento en silencio. Cuando la puerta se cerró, algo en el aire cambió. La luz parecía más fría, el espacio más vacío. Los primeros días fueron tranquilos. Álvaro revisaba las grabaciones a diario, pero al tercer día comenzó a notar cambios sutiles. Las hojas de Vera estaban más opacas, algunas ligeramente caídas. No había alteraciones en la temperatura ni en la humedad. Era como si la planta, sin Lucía, estuviera perdiendo su vitalidad. Por primera vez, la ciencia no ofrecía respuestas, solo silencio. A la mañana siguiente, Álvaro despertó con una idea. Decidió hablarle él mismo a Vera. Se sentó frente a la planta y le habló como había visto hacer a Lucía, con voz suave, intentando imitar su ternura. Pero nada cambió. Las hojas siguieron inmóviles, el aire pesado. En ese momento comprendió que no bastaba con repetir las palabras. Lo que unía a Lucía y a Vera no era el sonido, sino el sentimiento. Era amor puro y simple, imposible de falsificar. El sexto día, la imagen en la cámara cambió por completo. Las hojas de Vera estaban casi inmóviles, su color apagado, sin brillo. Álvaro observó impotente, sintiendo una angustia que no entendía. Esa noche no pudo dormir. Se quedó frente a la pantalla, deseando que Lucía regresara. Al amanecer, un mensaje apareció en su teléfono. «Estoy volviendo». Por primera vez en días, sonrió, sin saber que la cámara estaba a punto de registrar algo asombroso.
Cuando Lucía cruzó la puerta, el aire cambió de inmediato. El apartamento volvió a llenarse de luz. Ella corrió hacia Vera y, sin pensarlo, la abrazó con ternura. En ese instante, las hojas comenzaron a erguirse lentamente, recuperando su brillo, su fuerza, su vida. Álvaro, con los ojos empañados, encendió la cámara y grabó el milagro. Por fin comprendió que el vínculo no era una teoría, sino una forma de amor capaz de trascender especies. Semanas después, Álvaro terminó de editar el documental. Lo tituló La planta que sentía. Cuando lo publicó en línea, no esperaba gran cosa, pero en cuestión de horas, miles de personas comenzaron a compartirlo. Algunos lo llamaban un milagro, otros una farsa. Para Lucía, sin embargo, nada de eso importaba. Lo que importaba era que, por primera vez, el mundo estaba mirando a la naturaleza no con indiferencia, sino con asombro. Vera había logrado lo que ninguna palabra humana pudo: despertar la empatía dormida. El vídeo se volvió viral. En todo el mundo, la gente comenzó a observar sus plantas con nuevos ojos, a hablarles, a cuidar de ellas como si fueran seres con alma. Científicos discutían, artistas pintaban, niños escribían cartas a los árboles. Lucía observaba todo con humildad, sin buscar fama ni reconocimiento. Lo único que deseaba era que las personas volvieran a sentir la vida a su alrededor. Porque en el fondo, siempre había estado ahí, esperando ser escuchada. Con el tiempo, Lucía y Álvaro fueron invitados a conferencias, universidades y programas. Pero cada vez que le preguntaban cómo lo habían logrado, Lucía respondía lo mismo: no lo hicimos nosotros, solo escuchamos. Su voz emocionaba al público, pero lo que más conmovía era la sinceridad en sus ojos. Mientras hablaba, pensaba en Vera, esperándola en casa. En cada aplauso sentía que la planta también estaba presente, respirando a través de ella. Al regresar al apartamento, el silencio la recibió con ternura. Vera estaba ahí, más grande, más viva que nunca. Lucía se acercó, dejando las flores y los reconocimientos sobre la mesa. No necesitaba aplausos ni premios, solo ese instante de conexión pura. Tocó una hoja con la misma delicadeza de siempre y susurró: «Lo logramos». Vera pareció inclinarse suavemente, como si entendiera. Álvaro, observando desde la puerta, levantó su cámara una vez más. Esa noche, el apartamento respiraba paz. Álvaro apagó las luces, dejando solo el brillo tenue de la luna sobre Vera. Lucía se acercó y permaneció unos minutos en silencio, sintiendo el pulso invisible que las unía. Cuando una nueva hoja comenzó a desplegarse lentamente, ella sonrió. Había algo sagrado en ese gesto. La vida continuaba. Afuera, el mundo seguía discutiendo teorías, pero en ese rincón del planeta, una planta y una mujer simplemente se entendían.